Voy con Beto, bloquecito para hablar un poco de historia. Todos los martes está el profe Beto Gaitán para contarnos algo ocurrido en nuestra República Argentina, que casi no pasan cosas en el país. No, estamos muy tranquilos los Parpadeaste argentinos. y te cambiaron de gobierno. Así que ya estamos para saber un poquito más de las historias que tiene nuestra Argentina con Argentinos sin Domesticar TV. Beto Gaitán, buen día. Francisco Narciso Laprida, aquel prócer, el presidente del Congreso de Tucumán, el del 9 de julio de 1816, aquel que le preguntó a los congresistas, entre los que estaba Belgrano, y les dijo: ¿queréis ser libres e independientes de España, de su rey y su metrópoli, de todo poder extranjero? Y todo el mundo gritó: sí queremos. Y así se firma históricamente el acta de la Declaración de la Independencia de lo que hoy es Argentina. Pero ya han pasado varios años de ese 1816. Estamos en 1829. El viento sonda se lleva a Francisco Narciso de Laprida. Fue asesinado. Argentinos sin Domesticar TV, temporada 3, episodio 20, la muerte de Laprida. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, agradeciendo a Conet TV y a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos que me permiten justamente con este espacio de divulgación histórica llegar a cada uno de ustedes trayendo algo de la historia argentina. Como siempre decimos, el lado B de la historia. Esa parte de la historia argentina que ha quedado olvidada, o por lo menos que no transcurre por los carriles tradicionales de la historiografía oficial, del relato histórico oficial. Y estamos en 1829, como dijimos en la introducción. Hoy vamos a hablar de Francisco Narciso de Laprida. ¿Se acuerdan? El presidente del Congreso de Tucumán, el del 9 de julio de 1816, que en la conciencia colectiva lo recordamos en las efemérides del 9 de julio y después casi no sabemos qué pasó con el hombre. El sanjuanino, era sanjuanino, cuyano, como era correcto denominar en aquella época. Ahora ya estamos en 1829, en el contexto histórico, lugar y tiempo, 1829. Lugar, las Provincias Unidas del Río de la Plata, territorialmente Cuyo, la región del Valle del Sonda, lo que hoy así se la denominaba, y lo que hoy se conoce como la provincia de San Juan. Justamente Francisco Narciso de Laprida había sido gobernador en varias oportunidades, ya se encontraba prácticamente retirado de la actividad pública. Algunos dicen que tiene que ver una cuestión, por ejemplo, que en aquellos tiempos vos debías responder por tu gestión de gobierno con tus bienes personales. Entonces el hombre, según dicen, como dato anecdótico, dijo: bueno, si me va mal pierdo todo. Imagínense qué pasaría hoy en día, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. La cuestión es que estamos en 1829, las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, estaban inmersas en una feroz guerra civil. Lo increíble que había sucedido fue lo siguiente: logramos definitivamente liberarnos de España, no solo con la proclama del 9 de julio de 1816, sino también ganando la guerra civil, la guerra contra España, no la guerra civil. San Martín había logrado exitosamente su campaña militar, liberando Argentina, Chile y Perú. El general Simón Bolívar también se había convertido en el otro gran libertador de América junto con Sucre, etc. Pero ahora las nacientes repúblicas latinoamericanas o americanas o hispanoamericanas se encontraron la mayoría inmersas en procesos de guerra civil. Y la Argentina no fue, como dijimos recién, la excepción, y la guerra civil fue feroz, cruel. Fue el enfrentamiento que se conoce como el enfrentamiento de unitarios y federales. ¿Qué planteaban el contexto de unitarios y federales? Ambos discutían qué tipo de Estado debía organizarse.
ya éramos libres, independientes, teníamos el territorio, la nación, que son los habitantes, estaban, pero ahora los políticos de aquella época, los gobernadores, los políticos de Buenos Aires, los gobernadores de las provincias, la mayoría federales, tenían dos visiones distintas de cómo organizar el Estado. La visión federal decía, aceptamos integrarnos las provincias al gobierno nacional, hacemos un contrato social y político, aceptamos que haya un gobierno nacional, pero las provincias nos reservamos para sí la autonomía de gobernarnos. Justamente la palabra autonomía significa capacidad de autogobernarse, elegir nuestros gobernadores, manejar nuestra economía, tener nuestro ejército. Los unitarios, que no solo eran los que vivían en Buenos Aires, porque eso es un error también en cuanto a un error conceptual, político e histórico. Querer ubicar geográficamente a todos los unitarios en Buenos Aires es un error. Había unitarios en Buenos Aires, mayoritariamente, y había unitarios también en Córdoba, como el Manco Paz, por ejemplo. Y había unitarios también en San Juan, como justamente la Prida. El concepto de ellos en cuanto a la organización del Estado, decían, debe haber un Estado centralizado fuerte y las provincias sometidas a esa autoridad. Por lo tanto, el poder central, el gobierno, y ahí donde viene el error, que se ubicaba geográficamente en Buenos Aires, en el puerto, se reservaba para sí el derecho de designar a los gobernadores, como una especie de delegado. Ahí estaba la discusión. A este contexto explosivo político de la Argentina de 1820 hay que agregar también los egos personales, las formas de vivir de aquella época, de los militares, de los políticos, de los curas, de todos aquellos hombres que vivían y eran protagonistas de la vida política de la incipiente Argentina. Y ahí está nuestro protagonista del día de hoy, Francisco Narciso de la Prida. La provincia, hoy conocida como la provincia de San Juan, el Valle del Sonda, se encontraba también convulsionada en este contexto político y Francisco Narciso de la Prida, adhería fervientemente a las ideas unitarias y tenía organizado un tándem político justamente con el Manco Paz acá en Córdoba. Pero el avance de las fuerzas federales victoriosas hace que justamente el general Félix Aldao, que también había sido oficial de San Martín, que era fraile en aquella época de la Guerra de Independencia y que ahora había renunciado a sus hábitos y se había convertido en militar ferviente federal, se encontraba literalmente limpiando la provincia de San Juan de unitarios. Si bien la Prida no estaba ejerciendo el gobierno o el cargo de gobernador, él sabía que era un referente político muy importante. Y en aquellos tiempos, a diferencia de ahora, gracias a Dios, ahora solo se insultan, discuten o usan las redes sociales. En aquella época la cuestión era distinta. La Prida, sabiendo que lo iban a asesinar, se escapa, trata de huir hacia Mendoza y en el Valle del Sonda es capturado por una partida, y ahí no se ponen de acuerdo, una partida federal, o sea, un grupo de militares federales, y ahí los historiadores no se ponen muy de acuerdo cómo fue la cuestión. La cuestión es que la Prida es asesinado, cruelmente asesinado. Algunos dicen que fue degollado, como era el estilo de aquella época. Se encontró su cadáver después desnudo, degollado y decapitado. Y otros dicen que fue enterrado vivo y que en la tumba le hicieron pasar una tropa de caballos por arriba. La cuestión es que este héroe, este prócer importante del proceso de la independencia, va a ser asesinado en 1829 y su cuerpo jamás fue recuperado. No tiene una tumba fija establecida en algún lugar de la provincia, en la región de Cuyo. Su muerte, por supuesto, en ese contexto convulsionado de guerras civiles, es también utilizado políticamente. Y ahí aparece, por ejemplo, la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que en su libro Facundo le echa la culpa a Félix Aldao, al general Aldao, diciendo que él era el criminal, él era el que había asesinado a la Prida. Y otros dicen que en realidad no fue, si bien era el militar federal de la zona, él no lo había capturado y no lo había asesinado. La cuestión es que el hombre fue asesinado. Y también, como para cerrar esta historia, es lo trágico de las guerras civiles,
tanto en la Argentina o como en otro lugar. Y lo importante que debemos saber de la historia o aprender de la historia. Aprender de esos errores del pasado para no cometer los mismos errores en la actualidad o en el futuro. Esta guerra civil, las guerras civiles son generalmente más crueles que las guerras convencionales, de un estado contra otro estado, de un país contra otro país. Y la Argentina fue tremendamente cruel. Y lo paradójico es que la mayoría de los hombres que lucharon juntos por la independencia de nuestra querida Argentina, que lucharon en los ejércitos de Belgrano, el ejército del norte, o el ejército libertador del general San Martín, el que cruza los Andes, luego cuando termina la guerra de independencia, estos militares se separan, cada uno integrando un grupo distinto, unitarios y federales, y se van a enfrentar a muerte. Un ejemplo trágico fue el asesinato de este gran prócer argentino de Laprida. Otro caso va a ser, por ejemplo, el fusilamiento del gobernador Dorrego, que es otra historia importante, cuando justamente Juan Lavalle, héroe de la Guerra de Independencia, Manuel Dorrego, héroe de la Guerra de Independencia, uno con el ejército de Belgrano, Dorrego, Lavalle con el ejército de San Martín, terminan enfrentados y Lavalle lo termina fusilando. Y después Lavalle termina siendo asesinado cerca de Jujuy. Este es el dato trágico de nuestra historia y de nuestros próceres. Cómo fueron terminando y cómo fueron dando su vida por este país, pero al último enfrentándose en una guerra entre hermanos. Ese es el dato importante que debemos llevarnos en el día de hoy. Aprender de los errores del pasado para no cometer los mismos errores en el presente. El asesinato de Laprida. Argentinos sin domesticar TV, temporada 3, episodio 20. Nos vemos el próximo martes. Chao. Somos argentinos sin domesticar. Bueno, Beto, muchísimas gracias, interesante. Siempre hay algo para saber un poquito más de lo que pasó en detrás de escena, que el Villiquen o el Capeluz no te lo contaron nunca, pero que también enturbian un poco a los políticos, a los militares, a los civiles.